Bueno, muy buenas a todos, sean bienvenidos a este video explicativo sobre los tipos de industria que existen. Mi nombre es David Vilchis, comencemos. Existen varios tipos de industria, las cuales se pueden clasificar principalmente en industria ligera, pesada y industria base. A continuación explicaremos cada una. La industria base o básicas transforma la materia prima en productos semi-elaborados que emplean otras industrias. Un ejemplo puede ser la industria suderejía. La industria de bienes de equipo transforma los productos semi-elaborados de las industrias base en equipos productivos para otras industrias. Industrias de bienes de consumo fabrican productos que van de destinos de consumo directo a la población. Ahora bien, la industria ligera utiliza las materias primas y productos semi-elaborados para fabricar artículos de uso común o particular. Las características son: requiere una menor cantidad de materia prima, de recursos energéticos y espacios físicos para elaborar. Generalmente los niveles de contaminación son bajos debido a que tienen una poca incidencia ambiental. Emplea materia prima y semielaborada, proveniente de la industria básica que transforma en productos finales. Un gran número de empresas de industria ligera se ubica cerca de grandes ciudades, lo cual garantiza una rápida distribución de sus artículos. La intención fundamental es la producción de bienes que sean adquiridos directamente por el cliente final en un mercado de tal. La capital para inversión es baja y la funcionalidad de presentación y características físicas del producto son importantes, ya que serán necesarias para que sea atractivo para el comprador. Tipos de industria ligera. Tipos de industria ligera. Existen una gran variedad de industria de tipo ligera, las cuales se pueden subdividir debido a la necesidad de especializar el producto final. La comercialización de productos depende del consumo interno, pudiendo verse afectada por cualquier crisis de impacto del mercado laboral. La industria ligera puede fabricar productos que podrían ser base para otras empresas similares. Por ejemplo, aquí podemos ver la producción de alimentos, que todas las industrias se dedican a la producción de alimentos y bebidas. En la industria textil se dedica a la producción de tejidos y prendas de vestir. Y la industria de electrodomésticos, la fabricación de electrodomésticos o electrodomésticos que facilitan las tareas domésticas. Industria semiligera, esto es más la utilización de productos semielaborados para producir generalmente bienes de equipo, industria automotriz, industria de maquinaria de construcción. La industria pesada. La industria pesada es aquella que extrae y transforma grandes cantidades de materia prima. Las características de la industria pesada son gran inversión de capital. La industria pesada requiere una gran cantidad de maquinaria y equipo. Cíclica de cuánto de inversión y el empleo. Cuando una economía empieza a recuperarse, la industria pesada normalmente es la primera en mostrar signos de mejora. Procesos complejos. Los procesos de la industria pesada son por lo general bastante complejos. Impacto en el medio ambiente. La industria pesada tiene un gran impacto en el medio ambiente. Extracción o procesamiento de materias primas. La industria pesada se centra en la extracción o procesamiento de materias primas, no en la promoción o en venta de los productos finales. Procesos de tecnologías empleados en industria pesada. Procesos generales: congelado, lavado y secado supercrítico. Procesos químicos: fundición, desinfección y el proceso de haber. Procesos de calor: fundición, flash. Procesos físicos: técnicas como forja, estampación, rehabilitación laboral, troqueladora, pulido en tambor giratorio y muchas otras técnicas. Productos de la industria pesada: petróleo, cemento, partes automotrices, barcos, plataformas marítimas, instrumentos para la extracción mineral, satélites, aviones, material ferroviario, naves espaciales, medicamentos, material ferroviario, naves espaciales, medicamentos y fertilizantes. Fabricación del bolígrafo. Todo está en la pequeña bola de metal de la punta. La labor de esta bola es controlar la salida del fluido cuando el bolígrafo no se usa, sellar la tinta líquida dentro cuando se escribe,
gira y transfiere la cantidad de tinta precisa en el papel. La fabricación del bolígrafo, la bola parece una pelota. Las bolas solo tienen 1 milímetro de diámetro y están hechas a base de carburo de tungsteno. Es un metal muy resistente y es 10 veces más duro que el acero. Se fabrican al someter al calor unas enormes presiones, un polvo fino en una máquina denominada compresora, para después que este proceso las bolas no sean lisas, se tienen una forma perfectamente esférica. Para conseguir las dimensiones y geometrías necesarias. Las vueltas se introducen en una pulidora, una especie de tambor giratorio. Dentro de él se introducen las bolas con aceite y lubricante, y una especie de pasta formada por un polvo de diamante, pero los fabricantes de bolígrafos deben asegurarse que todas cumplan con los requisitos de calidad necesarios. Se toman muestras de todos los lotes para buscar y detectar los posibles defectos. Si se detecta más de una bola de cada 5.000 no sea perfecta, el lote completo se retira y se destruye. Las bolas metálicas que pasan la prueba ya tienen que ser unidas a una pieza hembra denominada en punta. Esta pieza aloja la bola y se fabrica troquelando un trozo de acero inoxidable que funcione bien. Es vital para que la bola encaje perfectamente en la hembra, dejando un solo mínimo hueco para que pase la tinta. La producción de las puntas se debe iniciar con un proceso de manufactura conocido como troquelado. Este proceso lleva a cabo como una operación mecánica donde se le da una forma redondeada y semipuntiaguda en un extremo de la pieza. Ya lista la punta, ahora tendrá que ensamblar la bola, vigilancia, así como controlar que todo encaje a la perfección. Como ambas piezas estén correctamente unificadas, deberán pasar una prueba la cual determina el ensamblado no perjudica su fluidez. Posteriormente, la tinta es introducida en un tubo de plástico que se conforma por una extrusión, y el calor del tubo forma una hexagonal del bolígrafo. Se fabrica con un tipo de plástico llamado polipropileno. Es un material que soporta perfectamente las temperaturas extremas y los golpes. Se obtiene calentando el propileno e inyectado en un molde. Se llena de tinta los tubos de plástico y se unen a la punta. Lo introducen en la máquina de inyección y se inyecta 1.3 gramos en el cartucho de tinta de cada bolígrafo. A continuación se unen las puntas de los cartuchos llenos. Todos los bolígrafos se examinan como probar que llenan las componentes y se disponen tapones y las tapas de color correcto. Pueden hacerse en una línea recta sin parar y sin que se agote la tinta por más de 2 kilómetros. En este caso, de que el bolígrafo sea retráctil, justamente en este paso se deberá añadir unos resortes. Para que el mecanismo retráctil funcione, habrá que utilizar una leva seguida que tendrá que aplicar un émbolo en algunas muecas para que encajen los dientes de la leva para facilitar el trabajo. Para finalizar este arduo proceso, todas las piezas ensambladas del depósito, las puntas deben ser colocadas dentro del cuerpo del bolígrafo. Después se colocan un tapón de plástico en el extremo que el color de la tinta. Por último, los bolígrafos serán empaquetados en sus respectivas cajas y luego distribuidos y comercializados por todo el mundo. Ahora bien, pasamos a la industria pesada. En este caso voy a hablar de la minería. La minería, con este tipo de maquinaria, principalmente se usa para grandes yacimientos de minerales: oro, plata, hierro, cobre, bronce, entre otros. Y lo que se utiliza es que cuando la máquina está puesta en marcha, se empieza a mover las cintas transportadoras, las tuberías de distribución, las cuales permiten remover montañas enteras en cuestión de horas, haciendo rentable la extracción de materia prima. La rueda es la que empieza a mover las extensiones de tierra, la recoge y la deja caer sobre las bandas transportadoras del material recolectado. Esto va a depender dependiendo lo que se esté trabajando, lo que se quiera recolectar, la materia prima principalmente que se quiera trabajar. Y esto también va a depender sus métodos de purificación y de separado. Después se va a hacer una separación de purificado del material. Se llevan a través de trenes a industrias donde se encargan de terminar el proceso del material y su purificación. Como repito, este proceso es más sencillo, pero a la vez es más complicado porque requiere una mayor maquinaria más especializada se... Ahora, para la fabricación de pan de molde, el pan de molde es un alimento básico que se consume en todo el mundo.
ya que se elabora a grandes cantidades. El pan de molde se llama así porque se cocina en molde rectangular, lo que da su forma característica. La historia comienza con la harina. La harina nace de como un trigo, del trigo del campo. El trigo se limpia antes de embarcarse al viaje a través de la red de tuberías, lo que conducen desde los hilos hasta la maquinaria. Después el trigo se remoja en agua y se deja hasta 24 horas para que desprenda la cáscara exterior. Luego se muele con rodillos de acero que abren los granos de trigo triturados, pasan por matices cada vez más finos que se eliminan cada vez más materia gruesa, liberando cada vez una pequeña cantidad de harina. Este material grueso se envía a más rodillos de acero para volverlo a moler, y este proceso se repite una y otra vez hasta que finalmente se obtiene la harina con la que se hace el pan de molde. La harina acabada ya está lista para ser transportada a la industria que fabrica el pan. La levadura es el ingrediente principal que se hará para el pan, que haría que el pan tenga que se pueda mantenerse a la temperatura adecuada, por lo que esta se actúa con ordenadores que controlan constantemente la temperatura de los ingredientes, los cuales se bombean por tuberías hasta la batidora, que es gigantesca para el trabajo, que es pesar todos los ingredientes: la harina, levadura, aceite, vinagre, azúcar, sal y cantidades muy pequeñas de otros ingredientes como grasa y conservantes. Y los conservantes se utilizan para prolongar la vida útil del pan de molde y prevenir el crecimiento de bacterias. Todo lo que se necesita en menor cantidad, como semillas o frutos secos, se añade a mano. Esta máquina puede mezclar todos los ingredientes hasta obtener una masa elástica y pegajosa. Las cuchillas mezcladoras de esta amasadora trabajan una masa durante 8 minutos, y el resultado es una enorme masa con lo que se pueden rellenar hasta 600 bolas de pan de molde. Cuando ya esté bien homogénea el contenido, se vacía en un enorme contenedor de masa. La masa se divide en trozos de igual tamaño. En la parte inferior de la máquina hay un pequeño agujero que permite la salida de la masa, y dos brazos mecánicos la cortan en trozos iguales. Con cada trozo se hará una hogaza con unas cuchillas de masa que divide en pequeñas bolas. La masa se enrolla hasta que alcance un tamaño exacto y cae en moldes de cocción. Estos moldes se usan para fermentar la levadura, un proceso que tarda hasta 3 horas. La levadura, cuando fermenta, provoca que la masa suba bastante. Ahora, el momento de dejar que la levadura haga su trabajo y haga subir la masa, después mezclar y dar vueltas a la masa. Hay que dejarla reposar unos minutos durante el transporte de la masa. Descansa, lo que facilita que la levadura actúe. Esto se llama fermentación. A medida que la masa se asienta en los asistentes móviles del fermentador, se forman pequeñas burbujas de aire interior y se ablanda tras unos 8 minutos. La primera fermentación está completada, la masa extiende, se eliminan las burbujas de aire y se le da la forma adecuada. La levadura crecerá pequeñas burbujas de gas dentro de la masa a una temperatura de unos 45 grados centígrados, y la levadura se descompone en la harina de la masa en pequeñas burbujas de dióxido de carbono que llenan la masa para que suba. Tras unos 50 minutos de fermentación se añaden los toques finales de una espolvoreada de harina o de cobertura de semillas. Una vez que las barras de pan han sido cocidas en estos grandes hornos, las barras de pan se están listas para entrar al horno a unos 260 grados centígrados, que tienen que conseguir la temperatura adecuada. Soplan alrededor de los moldes para que el pan se cueza uniformemente, y se cuecen durante 20 minutos a 260 grados centígrados. El pan caliente no se debe cortar en rebanadas, lo que hay que dejarlo enfriar lentamente en una nevera de temperatura controlada. El pan se enfría mientras da vueltas por enormes torres que se refrigeran durante 2 horas. Todo el enfriamiento del pan se deja enfriar durante 2 horas. Durante el enfriamiento el pan de molde se asienta y se vuelve más denso y compacto, lo que ayuda a que se mantenga en su forma rectangular, y al enfriarse durante unos 2 o 3 horas se forma una corteza de capa exterior estándar. Con los que se han enfriado se pasan por una cortadora y luego el pan se introduce en bolsas y se empaquetan automáticamente y ya están listas para su distribución.